¿Cuáles son las claves para gestionar una pyme con éxito? ¿Cómo influye la actitud en la gestión de la misma? Y es más, ¿quieres conocer los pasos para que una sucesión familiar se haga, con éxito? Si te interesan estas y otras cuestiones, te invito a que nos acompañes a lo largo del programa de hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y esto es Actitudes Positivas. En el año 1953, en la Universidad de Harvard, hicieron un estudio. A las personas le preguntaron cuántas de ellas tenían sus objetivos por escrito. Solamente un 21% del global de los alumnos que fueron encuestados hallaron que tenían sus objetivos por escrito. Es más, fueron un pasito más allá. Le preguntaron cuántos de ellos, además de tener sus objetivos por escrito, tenían un plan de acción desarrollado. Es decir, además de tener el objetivo a donde querían llegar, qué pasos necesitaban dar para conseguir llegar a ese objetivo marcado. Solamente un 3% del global tenían ambas cosas hechas, objetivos por escrito y además plan de acción desarrollado. Este estudio era longitudinal, es decir, les hacían un seguimiento a lo largo de los años. En el año 1973 hicieron una evaluación, consideraban que ya, se podía estimar cómo les había ido, cómo habían evolucionado a lo largo de su vida, ¿no?, en estos 20 años. ¿Qué resultados encontraron? Realmente curiosos y llamativos. Encontraron que ese 3% de personas que tenían sus objetivos por escrito y además un plan de acción desarrollado tenían más riqueza acumulada que el 97% restante. Yo creo que es un claro ejemplo de hasta qué punto es importante tener un plan y además, ¿no?, los pasos y los objetivos claros que queremos dar. De todo esto, de cómo planificarnos, de cómo gestionar nuestro pequeño negocio o mediano negocio, o si somos directamente incluso freelance, emprendedores, pues vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar con una persona que desde luego es de las que me gusta. Una, por la actitud que tiene. Dos, porque reúne conocimientos. Y tres, y para mí muy importante, tiene experiencia práctica de lo que nos va a hablar. Este señor se llama Alfredo Pérez Luna. Muy buenas noches y un placer tenerte de nuevo. Gracias por lo de señor y por la presentación. Lo de señor es cariñoso, sí, ¿no? Sí, no, así me lo tomo. Bueno, para aquellas personas que aún no lo conozcan, repite ya en el programa y estoy convencido que no será la última vez porque es una persona que nos puede aportar muchísimo. Vamos a dar unas cuantas pinceladas de algunas de las cosas que esta persona, esta gran persona, acumula ya de experiencia, ¿no? Él es consultor en gestión de microempresas y para emprendedores. Además, también, hace no demasiado tiempo, también es Master Executive MBA en ESIC, por ESIC, y también Máster en Dirección Económico-Financiera. Además, tiene muchísima experiencia a la hora de gestionar negocios de todo tipo de tamaños, ¿no? Y especialmente últimamente en esta última época, como hay muchos que son pequeñas empresas, gente que también son emprendedores, creo que Alfredo ahí ya has ayudado a unas cuantas personas, ¿verdad? Pues sí, intentamos echar un cable, ¿no? Sobre todo, a raíz de todo este, vamos a decir, boom o resurgimiento del emprendimiento. Y también, a mucha pequeña empresa, vamos a decir, tradicional, que vive estos procesos de cambio con incertidumbre y con la necesidad de alguna manera, enfocar su futuro de gestión. Este programa es del Instituto de Actitudes Positivas, se llama Actitudes Positivas y creemos que es fundamental para cualquier área de la vida y también en los negocios. Y también especialmente cuando estamos hablando de microempresas y emprendedores, ¿qué relevancia crees que tiene? ¿Qué importancia tiene la actitud a la hora de gestionar los negocios? Pues digamos que es fundamental, ¿no? Vamos a ver, yo entiendo que desarrollar un proyecto de empresa, gestionar una empresa es una gran responsabilidad, ¿no? Ya ahí tenemos, digamos, un acto de alguna manera que exige, como mínimo un compromiso, ¿no? Entonces, muchas veces, incluso por la inercia, ¿no?, que muchas pequeñas empresas ya tienen, no son conscientes a lo mejor de la importancia que tiene asumir esa gestión. Y si quieres podemos entrar un poco ya, ¿no? Es decir,
¿qué cosas, o sea, es decir, en qué cosas de alguna manera yo recomendaría que un gerente se pudiese fijar en cuanto a mejorar su actitud, ¿no? Pues uno lo has dicho tú al principio, es importante tener un plan. Quizá ahora, incluso en momentos de tanto cambio, es más importante tener un plan para ser capaz de decidir más rápido, ¿eh? Esto a lo mejor puede parecer un contrasentido, pero fijaos fíjate que incluso los grandes gurús de la estrategia hablan de una planificación móvil, flotante o como lo quieras llamar, es decir, es importante tener un plan. Y luego hay otra cosa también importante, que es no tener el sentido de que uno es imprescindible en la gestión de su empresa. Y bueno, luego si quieres podemos comentar alguna anécdota, pero estos dos pilares para mí son muy importantes en la actitud de la gerencia, pues para navegar, ¿no?, en el mundo de los negocios y para desarrollar un proyecto de empresa. Las primeras claves que ya nos estás dando, para mí ya me van surgiendo preguntas, ¿no? Bueno, yo, con semilla de respuesta, como decían los de los héroes del silencio, ¿no? En primer lugar, hablamos de lo importante que, como en el inicio del programa, de tener un plan, pero también tener flexibilidad, ¿no? Porque yo creo que estamos en una época muy de cambio, estamos en un paradigma nuevo laboral, comercial, y tenemos que tener un plan, pero también tenemos que tener la flexibilidad suficiente para ir adecuándonos a estos nuevos cambios, entiendo. Entonces, decir, oye, ¿y cómo tangibilizar ese plan? Pues bueno, tú lo has comentado muy bien, es decir, oye, es importante tener unos objetivos y alinear unas acciones concretas. Esas acciones al final son cosas que hay que ir haciendo en el día a día y es importante priorizar qué es lo clave en tu estrategia de negocio, ¿no? Eso nos lleva a otra actitud importante que tiene que asumir el gerente, que es dedicar un tiempo a pensar. Esto, pues bueno, yo lo digo muchas veces de manera jocosa, ¿no? Cuando trabajas con pequeñas empresas y bueno, sabemos que el modelo tradicional de empresa es producir, mucha producción, ¿no? Y a veces la producción nos atrapa y sentimos que, bueno, que estamos tremendamente ocupados, pero no estamos a lo mejor dedicando como gerentes un tiempo a pensar, a parar, ¿no?, a la estrategia, ¿no? Ahora está muy de moda esto de hacer los selfies estos que se queda todo el mundo parado, ¿no? Y me viene un poco a la mente decir, esto es lo que tienen que hacer algunos gerentes durante un par de horas a la semana para dedicar un tiempo a pensar en la estrategia de su negocio y luego plasmarlo realmente. Es decir, no se trata de hacer un plan estratégico que tenga, no sé, 100 páginas, estamos hablando de cosas que al final caben en 3 o 4 folios de papel, ¿no? Y ese sería un tema que yo recomendaría. Fíjate, está fantástico lo que estás diciendo y muchas veces hemos de diferenciar entre el pensamiento rumitativo, porque muchas veces la gente, pensar, es que no pienso, si no paro de darle vueltas a la cabeza, ¿no? Y claro, una cosa es darle vueltas, y decía Ramiro Galle que podías estar toda tu vida caminando en círculos pensando que vas a algún lugar y no lo vas a ir, ¿no? De lo que se trata es pensamiento en modo reflexión, de generar una estrategia. No se trata de velocidad, sino de dirección. Luego, cuando tengamos claro la dirección, ya podemos añadirle velocidad, ¿no? Porque si no, muchas veces estás produciendo mucho, pero igual como no tengas bien calculados tus costes, cada vez que estás trabajando, estás perdiendo más dinero, que les pasa en algunas empresas. Sí, ¿no? O bueno, sencillamente, pues eso, esa ficción de estar ocupado, pues es como gerente estás dedicando tu tiempo a temas operativos y en realidad tu organización te echa de menos en otras cosas, ¿no? Y yo en esto me encuentro muchas veces modos de pensar curiosos, ¿no? Por esto, es decir, no, es que esto, bueno, a veces hablando, esto solo lo puedo hacer yo. Mucho me encuentro esto. Y yo digo, espérate, y lo digo como se lo digo a muchos de mis clientes, ¿sabes qué? Que mañana a lo mejor te puedes haber muerto. Y eso que tú crees que es tan crítico y tan fundamental, que luego al final es una cuestión operativa, lo puede hacer otra persona de tu equipo. ¿Qué es lo que pasa? Que tú tienes que promover esa prioridad entre lo que realmente es importante, ¿no?, y lo que es urgente para el negocio. Hay mucho gerente que está ocupado en tareas operativas y que siente que dedicando ese tiempo a eso cubre su función, cuando es realmente justo lo contrario, ¿no? Y vuelvo a lo de antes, es decir, yo le digo a muchas empresas, desconecta el teléfono 2 horas
enciérrate en tu despacho o vete fuera de la empresa y mira a ver qué ha pasado después de esas 2 horas con el teléfono apagado. Y esto es, vamos, no he traído un estudio empírico, pero está muerto, no se ha caído nada, ¿no? Y bueno, es decir, muchas veces cuando tienes que trabajar con ellos, pues bueno, tienes que dedicar algo más de tiempo, entonces no ha pasado nada, ¿no? Y eso es muy importante, es decir, no creer que eres imprescindible para todo. Gerente es imprescindible para marcar ese rumbo, y para marcar ese rumbo necesita tener un tiempo para pensar, y hay que plasmarlo por escrito, de una manera sencilla, que sea comprensible, para luego poderlo medir y saber por dónde va la estrategia de negocio. Desde luego cuadra muchísimo con conceptos de psicología que lo que vienen a decir al final es que nuestra mente no está preparada ni para que seamos felices ni para que seamos productivos. Nuestra mente está preparada para 2 cosas básicamente, una supervivencia, ¿vale? Que es obvia, siempre tratamos de sobrevivir, nuestros genes buscan la supervivencia, y 2, lo más cómodo posible. ¿Y eso qué quiere decir? Nos gusta vivir programados, nos gusta no tener que pensar y sobre todo nos gusta tener que decidir. Y muchísimas veces los gerentes lo que hacen es prefieren sentirse ocupados y dicen, sea por trabajar, si no paro de trabajar, pero no tenemos bien establecido, intuyo, cuál es nuestro rol dentro de la empresa. Claro. Y nuestro rol realmente somos muchísimo más prácticos si estamos tomando las decisiones interesantes para la empresa que si estamos picando la piedra, ¿no? Claro. Hay que buscar un equilibrio, ¿no? Porque claro, si hablamos de microempresa, está claro que bueno, pues cualquier gerente pues tiene una participación importante pues en áreas clave como puede ser la producción o lo que es la función comercial. Es decir, la mayoría de las pequeñas empresas a las que nosotros podemos mirar, su génesis normalmente viene o por el área de producción, alguien que tiene unas habilidades, una forma de trabajar en algo muy buena y ha conseguido desarrollar ese proyecto, o es alguien que tiene mucha capacidad para ver la oportunidad y tiene vamos a decir el talento para vender y para generar negocio, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que eso a lo mejor antaño pues era suficiente para tener una empresa y de alguna manera defenderse, ¿no? de los avatares del mercado. Eso ha cambiado, ¿no? Es decir, y lo que ocurre es que muchas veces esos gerentes que dedican tanto tiempo están descontentos porque dedicando todo ese esfuerzo no tienen el retorno. O sea, la empresa pues a lo mejor está estancada en un crecimiento y no da más de sí. Dices, pero si es que estoy haciendo todo lo que puedo y más, ¿no? Y eso nos lleva, ¿no? a decir, a qué cosas tiene una empresa que la diferencian, ¿no? En cuanto a que el proyecto crece o no crece. Construir un equipo. Eso es clave, ¿no? ¿Cómo se construye el equipo? Pues es decir, la dinámica, responsabilidad, confianza, control, ese triángulo, pues hay que, no voy a decir que haya que hacerlo equilátero, pero tiene que haber un equilibrio, ¿no? Porque si no hay confianza y estamos poniendo el peso en el control, seguramente llega un momento que cuando esa capacidad de control se excede, pues el gerente o está de los nervios o realmente no consigue crecer. Entiendo de tus palabras que ya podemos extraer 2 grandes claves a la hora de gestionar una empresa, que una, si aunque estés haciendo labores de producción, emprendimiento, pero si eres el director, el que dirige la empresa, uno de tus roles vitales es establecer una dirección, tener una estrategia, porque si no podemos estar haciendo mucho esfuerzo. Imagínate que quiero llegar a la costa, pero estoy nadando muy rápido, pero hacia dirección opuesta. Entonces, claro, la primera sería establecer una dirección y 2, tenemos que hacer equipo para que rememos todos hacia el mismo lugar, entiendo. Es que una cosa lleva a la otra. Cuando no hay una estrategia es muy difícil construir equipo. Puedo tener personas trabajando en la empresa, pero esas personas normalmente lo que están buscando es la voz de lo que dice, habrá lo que diga en este caso el jefe, el gerente, será lo que tengamos que hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, si no se tiene un plan, cuando surgen imprevistos, pues lo que damos son, vamos a decir, volantazos, ¿no? Cambiamos el rumbo y eso tiene un impacto, porque claro, no solo el impacto de
digamos, sobre la propia actividad del gerente, que a lo mejor tiene que hacer un sobreesfuerzo, sino cómo se percibe eso por el equipo, ¿no? Y muchas veces la falta de liderazgo, tan achacada, ¿no?, a lo que son, pues bueno, lo que es la dirección de equipos, viene por ahí, ¿no? Porque ese gerente no ha dicho, me tengo que sentar, primero, a ver hacia dónde quiero ir y luego con quién quiero contar. Porque uno de los grandes problemas de decisión en las pequeñas empresas, y si hablamos de empresas familiares, es que a veces hay que tomar decisiones sobre recursos humanos, sobre personas que tienen que asumir un rol, y eso a veces es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se tiene rumbo, no sabemos qué personas pueden permanecer o no, y cuando hay un statu quo creado, pues es más fácil mantener lo que hay. Si a eso añadimos que son empresas familiares, pues todo se complica, entre comillas, más, ¿no? Entiendo que muchas veces, vale, podemos tener claro que necesitamos una dirección, queremos generar equipo, pero todavía seguimos en el rol que nos sentimos más cómodos siendo simplemente tratando de pensar que estamos siendo productivos, haciendo tareas, que no son las que realmente pertenecen a la dirección. Y vale, me doy cuenta, pero nos salen nuestras barreras, ¿no? Nos salen nuestros rechazos. ¿Cuáles son las principales barreras con las que te encuentras? Pues yo te diría que hay dos, ¿no? Una es, vamos a decir, la necesidad de profesionalización de la gerencia. Es decir, el gerente tiene que ser, aparte de un emprendedor, un aprendedor, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, decir, oye, cualquier gerente de cualquier pequeña empresa son personas que en lo suyo, la verdad es que te quedas impactado del conocimiento que tienen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Necesitan completar esa esfera de gestión, ¿no? Es decir, bueno, pues los clásicos de lo que no saben los gerentes todavía, pues uno es las finanzas, ¿no? Que siempre ha sido a lo mejor algo como un poco tabú, ¿no? O asociado a la fiscalidad, es decir, y otra cosa importante, es decir, el tema de los recursos humanos, ¿no? Gestionar la relación de otra manera. Entonces, ¿qué ocurre? Esa parte, digamos, pues bueno, hay que estudiar, hablando en plata, ¿no? Los gerentes tienen que estudiar lo que es, ¿no? Claro, formarse, no solamente leer sus libros. Claro, ¿no? es decir, tienen que, o sea, yo recomiendo, pues bueno, decir que asistan a un aula presencial, ¿no? Más allá, porque el conocimiento, de alguna manera, ahora mismo hay cantidad de vías, ¿no? Pero yo recomendaría a los gerentes que hagan formación presencial, para que compartan sus experiencias, para que estén con otras personas, es decir, hacer un curso al año de 30, 40, 50 horas es factible en este planteamiento de cambio de actitud. Entonces, formarse, y luego está un poco la parte de autoconocimiento personal, ¿no? Yo me estoy encontrando, pues a lo mejor gerencia de segunda generación, bueno, pues que asume una gerencia y tiene que tomar decisiones y enfrentarse al equipo bajo otro rol, y claro, eso de alguna manera les pone en una situación de cambio importante, y ahí yo diría, pues hay que trabajar también el autoconocimiento y la actitud para explorar los límites de uno y saber si realmente quieres asumir esa responsabilidad, ¿no? Porque muchas veces el hecho de heredar una empresa, pues bueno, pues casi que obliga, entre comillas, a tener que asumir unas labores de gerencia. Y bueno, yo creo que eso ya no es tanto así, pero cuando la empresa es pequeña, pues a lo mejor no se ha planteado esto de una manera profesionalizada, ¿no? Un protocolo familiar, una sucesión, un análisis realmente de ver, pues bueno, quién va a asumir esa gerencia. Entonces, con independencia del tamaño, yo focalizaría en esos dos aspectos, ¿no? Autoconocimiento, actitud, explorar mis capacidades, y luego la parte del conocimiento, que es un poco voluntad, salir y decir, bueno, claro, el conocimiento de gestión, pero conocimiento de gestión no es nada si no hay una actitud. Una aplicación práctica, claro, acompañada de una actitud adecuada. Claro, si yo no creo que planificar me pueda ayudar un poco, pues da igual que no sé, que asuma unas clases en estrategia, si luego no lo voy a aplicar, entonces claro, es un círculo que se retroalimenta. La mejor de las herramientas no sirve de nada sin la actitud adecuada, ¿no?
De alguna manera me vienen ejemplos como prácticos que podemos, yo que sé, un fontanero, un carpintero que igual es muy bueno en su trabajo, empieza a crecer, ya tengo 8, 9, 10 trabajadores, pero claro, llega un punto en el que tu rol ya no es solamente pues trabajar de fontanero o hacer de carpintero, sino ya necesitas una capacidad de gestión de negocio que te tienes que formar en conocimiento y además tienes una necesidad de gestionar personas, de saber generar equipo, porque tienes que tener una estrategia común y tenemos que ir hacia un lugar. Sobre todo si te planteas desarrollar el proyecto, porque además, bueno, esto tú lo conocerás muy bien, está demostrado lo que es el principio de la capacidad de control. Una persona solo puede supervisar el trabajo de 5 o 6 personas. O sea, llega un momento en que cuando excedes esa capacidad de control, una de dos, o bueno, o el gerente intenta multiplicar su tiempo con, digamos, con todos los costes personales que eso de alguna manera puede acarrear, ¿no? Aunque también dicen que sarna con gusto no pica, pero bueno, eso es una elección muy personal, pero claro, luego uno no puede quejarse de que la empresa no crece o que, bueno, ¿cómo estás tú dibujando el escenario de futuro de ese crecimiento? Si sabemos que no puedes atender a más de 5 personas, pues bueno, muchas veces las empresas que alcanzan esa dimensión son como niños que le empiezan a salir los dientes, ¿no? Es decir, sufren porque, claro, porque de alguna manera no terminan de echar los dientes y están en un sinvivir. Es decir, las empresas que esto lo asumen como parte de su dinámica de crecimiento entienden que hay que planificar, construir equipo y bueno, y la empresa puede, digamos, si se elige así, saltar, ¿no? Yo en esto muchas veces, pues claro, cuando hablo con pequeñas empresas, les pregunto si quieren crecer o quieren seguir siendo como son, ¿no? Porque también es una alternativa que yo creo que hay que respetar y que hay que, de alguna manera, ayudar a que las empresas, aunque no crezcan, que sean rentables. Pero todo lo que hemos dicho sirve, aunque la empresa no crezca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay que subsistir, ¿no?, en este oleaje del mercado y necesitas, aunque no crezca, ser rentable, y para ser rentable todo lo que hemos comentado es imprescindible también. Muchas veces confundimos que parece que tener éxito en una empresa es cada vez crecer más y dices, oye, ¿para qué? ¿No? Creo que es más importante saber qué tipo de empresa quieres ser, a dónde quieres llegar, qué tipo, incluso qué estilo de vida queréis y cuál es vuestra filosofía de gestión de empresa, y luego construir un plan adecuado para lograr esos objetivos. Claro. ¿Hay grandes diferencias a la hora de gestionar una pyme a la hora de cuando se gestiona una gran empresa? Vamos a ver, yo creo que la diferencia fundamental está en, digamos, en los sistemas de información, ¿no? Porque claro, los conceptos, vamos a decir, son los mismos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, decir, normalmente las grandes empresas, pues bueno, aparte de que tengan más recursos, pero también necesitan gestionar mucha más información, tomar muchas más decisiones, digamos, también mucho más rápido y con más personas involucradas. Pero en realidad es un modelo que se escala, ¿no? Es decir, cualquier pequeña empresa que nosotros podamos haber conocido, incluso aquí de la provincia de Alicante, que ha crecido y se ha hecho grande, pues bueno, normalmente en su evolución juegan estas variables: equipo y una cosa muy importante que no hemos comentado, sistemas de información. Hay que tener, pues bueno, pues esto nos mete en el tema de la tecnología, la transformación digital, etcétera. Importante, cuando hablamos de invertir en recursos, hay que invertir en recursos para tener un sistema de información, para saber, bueno, pues oye, cómo tenemos el almacén, cómo tenemos nuestra cuenta de resultados, cómo de alguna manera gestionamos a nuestros clientes, pero no solo a través, a lo mejor, digamos, de un listado de facturas o de clientes, sino todo lo que es, bueno, la relación con el cliente, y para eso necesitamos herramientas tecnológicas. Realmente la diferencia más grande está en el tipo de herramientas que se utilizan en los sistemas, pero lo que hay que hacer es adaptar a mi estructura y tamaño de empresa esos conceptos, y bueno, y cuando crezca sé que tengo que invertir en eso, igual que invierto en personas, ¿no?
pues tendré que invertir en otras cosas, que son sistemas de información. Hay mucho pequeño empresario que invierte mucho en maquinaria y tiene maquinaria, digamos, puntera, y luego resulta que sus sistemas de información pues son arcaicos. ¿Por qué? Porque no existe ese concepto de aprender un poco más de gestión y de management, ¿no? Se trataría un poco, de alguna manera, de mecanizar esfuerzos, ¿no? De sistematizar para no tener que estar haciendo cosas manuales de manera repetitiva. Hándicap que nos solemos encontrar es que requiere un cambio, rechazo al cambio, nos da pereza hacer estos cambios y es como un pequeño esfuerzo primero a corto plazo, pero que luego te va a facilitar a medio o largo plazo. Del cambio tecnológico muchas veces la pereza está en la gerencia. Y bueno, pues aquí podemos entrar en un debate también de que es que poquito tiempo, bueno, pues ya está, que ahora hay muchas soluciones tecnológicas, pues, herramientas, o sea, herramientas en la nube, software como servicio, que ya no requieren tampoco una instalación, vamos a decir, física en tus sistemas informáticos. Y bueno, es decir, que hay una flexibilidad en eso, o sea, que ya no estamos hablando tampoco de un coste económico, o sea, es más el coste del cambio de chip, de decir, oye, pero cuando lo ven, todo el mundo lo quiere. Es decir, cuando, oye, esta información la tienes, no, pues mira, si tienes, incluso a veces tienen herramientas que están infrautilizadas y cuando ven el partido que se les puede sacar, dices, ostras, esto yo me lo estaba perdiendo para gestionar mi empresa. Desde luego, yo creo que los cambios empezamos a asumirlos con mucha más voluntad y mucho más compromiso cuando también tomamos conciencia de los costes que tiene el hecho de no hacerlo. Es decir, el precio que hemos pagado, estamos pagando y que pagaríamos si continuáramos con este tipo de gestión. Cuando además lo acompañas, como bien dices, Alfredo, de que ven de manera tangible los beneficios que me reporta, entonces cuando igual ya puede ser que nuestro compromiso aumente y hagamos esos cambios. Alfredo, aquellas personas que te quieran contactar, que quisieran ponerse en contacto contigo o quieran saber un poquito más de ti, ¿cómo pueden hacerlo? Pues bueno, tienen mi web, que es alfredopereluna.com, y bueno, me pueden buscar en LinkedIn, en Facebook, y bueno, soy fácil de encontrar con mi nombre. alfredoperezluna.com. Tenéis los datos para poder indagar un poquito más de él y me consta que también has escrito algunos artículos que también estaban muy interesantes. Sí, tenemos que seguir en esa línea. Que aporta contenido de valor y podéis seguir ahondando un poquito más allá. Para ir cerrando, me gustaría que me dijeras con qué canción te gustaría que cerráramos el programa de hoy y por qué has elegido esa canción. De las dos. De las dos. Habíamos, bueno, pues. En español, cogemos una en español. En español. Por dos motivos. Sí. Una, patriotismo. Dos, porque lo pones fácil con el idioma para decirla. Sí, bueno, pues esta es una canción de un grupo que se llama Taxi. Y se titula Quiero un camino. Y entonces yo creo que es una canción bastante inspiradora, pero es alegre y de alguna manera, pues bueno, yo creo que el mensaje siempre es de esperanza, ¿no? Es decir, que hay que moverse hacia el objetivo y que hay que hacerlo con ilusión y con ganas y confiando, ¿no? en lo que uno puede hacer. Pues con esta canción vamos a cerrar. Y bueno, eso no va a ser un adiós, va a ser un hasta pronto. Y si hay algo más que quieras. Nada, solo como siempre agradecerte tu amabilidad, que me hayas invitado y bueno, yo encantado de estar aquí con vosotros. Es un placer seguir aprendiendo contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, a nuestros amigos que nos seguís y queréis volver a poder ver o escuchar el programa o recomendárselo a algún amigo, si entráis a actitudespositivas.com, ahí tenéis la manera de contactar con nosotros, podéis también hacernos sugerencias, cualquier cosa que nos queráis pedir. Y también siempre nos gusta mandar un saludo pues, a aquellas personas que nos siguen de manera más asidua, en este caso a unos amigos que apreciamos mucho, a Marco, Darío y Teresa Juan, 3 hermanos, que os mandamos un abrazo muy grande desde aquí. Y para cerrar el programa, pues bueno, os dejamos con la canción que acaba de elegir nuestro amigo Alfredo, de Taxi. Hasta la semana que viene, amigos. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.